Hola de nuevo, bienvenidos a un episodio más del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Como siempre vamos a saludar al experto de oratoria, a Norberto Malatesta, que está desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Hola Begoña, ¿qué tal? Un gusto reencontrarme contigo y con toda la audiencia, esta gente que nos está siguiendo para hablar, reflexionar y bueno, todos juntos crecer en esto de la oratoria y el coaching. Algo sumamente importante. Y además hoy con un tema que nos han preguntado mucho, es algo que es como recurrente, ¿no? ¿Existe un perfil del orador, del buen orador? Y si es así, y aquí lanzo la pregunta, como no, a nuestro gran experto en oratoria. Norberto, ¿realmente podemos hablar de que hay un perfil de el orador exitoso, del buen comunicador? Bueno, yo te diría, Begoña, que el estilo de un orador es algo muy importante que puede marcar la trayectoria de una persona. Cada orador tiene su estilo para hablar en público. Y no hay uno que sea el estilo. Querés ser orador o querés ser orador y tenés que tener este estilo. No, no, no. Cada uno tiene su estilo. Las metodologías son tan variables como las personas y como los temas que se tratan en cada conferencia. Eso no significa que un estilo entonces sea mejor que otro. No, no, de ningún modo. Son técnicas diferentes que cada orador aplica de acuerdo con su personalidad. En tal sentido, yo les pregunto a quienes nos escuchan, ¿alguna vez se han preguntado cuál es su estilo a la hora de hablar en público? Yo creo que esa es una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos aquellos que queremos hablar en público, que tenemos necesidad de hablar en público. Y te hago una pregunta a ti también, Begoña, ya que estoy un poco preguntón. Eh, ¿Cómo puede influir la personalidad en el estilo del orador? Porque mucha gente dice, no, pero que yo soy introvertido, no puedo hablar, yo soy extrovertido, hablo demasiado, yo tengo vergüenzas, tengo temores. Entonces, desde el punto de vista del coaching, Begoña, ¿cómo puede influir, si es que realmente influye, la personalidad del orador en su estilo? Gran pregunta, la pregunta del millón, diría yo. Y claro, A ver, evidentemente la personalidad influye, pero la personalidad no determina. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo el mundo puede llegar a ser un buen orador, y tú y yo lo sabemos, lo constatamos día a día en el instituto. Se nos acercan personas tímidas, se nos acercan personas introvertidas, se nos acercan personas que hablan por los codos y que no callarían nunca, y eso también es malo. No me gusta la palabra malo, eso es algo también que se tiene que pulir. Vamos a ser más estrictos. Por lo tanto, una persona introvertida evidentemente puede llegar a ser un buen orador y puede llegar a ser un comunicador excelente. Por eh, eso decía que ahora te doy el pie. Por eso decía que evidentemente la personalidad influye, pero no determina. Es decir, si una persona es introvertida, no está condenada a no ser un buen orador. Se tiene que preparar, tiene que trabajar esa introversión y sacar el máximo partido de ella para poder comunicar. ¿Qué me ibas a decir, no, te Norberto? iba a decir que, bueno, los buenos oradores realmente son capaces de cautivar también las emociones de quienes lo escuchan, que eso también tiene mucho que ver con el coaching. Es que hablar bien en público no es una cuestión de pararse frente a un auditorio para transmitir. Y remarco esta palabra transmitir, porque el tema no es transmitir, el tema es comunicar. Entonces no se trata de transmitir un conjunto de palabras fríamente estructuradas que no llegan al corazón de la audiencia. Hay que comunicar. Por eso el arte de hablar bien en público va más allá de un mero discurso. Implica también un conjunto de técnicas, un conjunto de estrategias que, claro, acompañadas por yo diría, por un mensaje coherente, son capaces en poco entonces de motivar al auditorio. Y aquí es entonces donde juega un rol trascendente el estilo del orador, que al igual que las impresiones digitales deben ser único, personal. Y ahí tocaste un tema muy interesante, Begonia, que es el tema de las personas introvertidas. Yo siempre me he preguntado, ¿una persona introvertida puede ser un buen orador? Y bueno, de acuerdo a lo que tú nos acabas de decir, pareciera ser que sí, ¿no? Claro, una persona introvertida puede ser un magnífico orador, pero déjame antes que recoja un tema que has tocado
y que yo creo que es fundamental. El hablar, transmitir y comunicar. Hablar, todos sabemos hablar, pero podemos hablar y no decir nada. Transmitir es mandar un mensaje. Yo digo algo y llega a mi público, a mi interlocutor, Ujú, pero no necesariamente estoy comunicando. Comunicando es cuando realmente esa pasión la contagio. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, introvertidas? Las personas introvertidas son personas que les cuesta más las relaciones sociales, pero en cambio tienen un gran mundo interior, tienen muchas veces un gran conocimiento de sí mismos y una gran conexión con sus emociones. El trabajo con esas personas es que venzan ese miedo a relacionarse con los otros. ujú. Pero como sí que conectan muy bien con sus emociones y están muy en contacto, de hecho se sienten muy bien consigo mismas, cuando les ayudas a vencer ese miedo a acercarse al otro, pueden transmitir y comunicar muy bien sus emociones. Por lo tanto, es un trabajo de crecimiento personal. De ahí esa gran fusión que hacemos en el instituto, de combinar esas técnicas tuyas de oratoria con el coaching para hacer ese proceso de crecimiento personal. Es un mito que un introvertido no pueda llegar a ser un buen comunicador. Y es más, y ya con eso te doy paso otra vez a una pregunta que te voy a formular. También es un mito que el extrovertido es el mejor comunicador. Claro. ¿Por qué digo que es un mito? Y tú lo sabes muy bien porque nos hemos encontrado con alumnos de este tipo. La persona extrovertida que habla, pero a lo mejor no estructura bien su mensaje. Y habla tanto que ella misma se pierde en su discurso. Entonces necesita esa brújula, ese norte de saber a dónde va con lo que está diciendo. Los extremos Supongo no que... son buenos, Exacto. ni el introvertido ni el extrovertido. Una cosa ni el introvertido no quiere decir que nunca pueda hablar bien en público y el extrovertido no quiere decir que sea un gran orador. No es así. Hemos hablado de la personalidad, hemos hablado de la persona introvertida, de la persona extrovertida. También tiene mucho que ver en esto cómo juega el tema de los miedos, en el estilo del orador, porque hay muchos oradores que a veces no se largan, no se lanzan por ese temor a los miedos, esos miedos que son robadores de sueños, que nos roban el sueño y que no nos dejan avanzar y que no nos dejan ser lo que realmente queremos ser, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, en nuestros alumnos siempre tratamos de no hablar del miedo, de quitar esa palabra del medio porque estamos empoderando el miedo y preferimos no hablar de miedo y hablar de otras cosas, por ejemplo, hablar de responsabilidad. Pero claro, cuando uno está formando su estilo, está comenzando en los primeros pasos de la oratoria, hay que tener cuidado porque que el miedo no nos trabe y no nos deje avanzar. Pero a veces también se confunde la gente con miedo escénico y con tensión escénica. Son dos cosas diferentes. El miedo escénico hay que tratar de trabajarlo y para eso muy bien el coaching y lo trabajamos bastante en profundidad en el instituto con algunos alumnos que realmente están, yo diría que poseídos por el miedo. Pánico. Ahí es Claro, pánico, a pánico eso escénico. iba. Hay que tener cuidado que el miedo escénico no termine en pánico escénico. Y eso sí es peligroso, pero no es peligroso cuando tienes tensión escénica, porque la tensión siempre la vamos a tener. No podemos despejar de la tensión la vamos a tener siempre, pero no está mal. Está bien tener tensión escénica porque la tensión nos pone precisamente más en alerta, eleva más nuestra adrenalina y exige lo mejor de nosotros, saca lo mejor de nosotros. Entonces, es importante cuando hablamos de estilo, porque el estilo tiene mucho que ver con la personalidad del orador. Y el miedo y la tensión también tienen que ver con la personalidad Ujú. del orador. Hay quienes tienen miedo, hay quienes tienen pánico, hay quienes tienen tensión, y hay quienes no tienen nada. Y estos también son peligrosos porque aquel que no Exacto. siente nada y le da lo mismo, se para frente a un auditorio y le da lo mismo que las cosas salgan bien o que no salgan bien, ese no es un valiente, ese es un inconsciente. Entonces, si tienen tensión escénica, no se preocupen. Pero todo esto son ingredientes que van formando el estilo de un orador. ¿Cómo lo ves, Begoña?
Sí, tal cual. Además es un tema que abordamos en un episodio anterior del podcast. Para mí es muy importante, y vuelvo a reiterar, el trabajo personal, de crecimiento personal, para superar esos miedos, porque evidentemente detrás de ese miedo y de ese pánico, ya que ya está en un nivel superior al miedo, ese pánico que te llega a paralizar e incluso a postergar el hacer las presentaciones, a renunciar. Nos hemos encontrado con alumnos que han perdido grandes oportunidades profesionales por ese miedo a hablar en público. Y claro, yo decía, lo importante es ver qué creencias limitantes hay detrás de ese miedo. ¿Qué es lo que me estoy diciendo yo? Los famosos ISIS. Y poder contrarrestar esto para que no sea un impedimento al progreso, al avance profesional de la persona. Es Bien. algo para mí fundamental, pero evidentemente la tensión existe. Volviendo estrictamente al tema de hoy, al estilo del orador, yo también diría que el estilo oratorio tiene sus propias leyes, que son, claro, muy diferentes al estilo de la lengua escrita, porque uno tiene que poner un estilo para hablar, pero también hay estilos para escribir. Son estilos, pero son muy distintos. Es que el lenguaje oral necesita suspensos, repeticiones, pausas, que son, claro, desaconsejables en el lenguaje escrito. El estilo representativo de un orador moderno debe reunir, por lo menos desde mi punto de vista, tres condiciones básicas, que son naturalidad, brevedad y vehemencia. Y rápidamente las explico. Cuando hablo de naturalidad, ser natural significa que el discurso debe acercarse casi a una conversación espontánea. Es que no existe motivo alguno para cambiar la personalidad por estar hablando frente a un grupo de personas. No, no, seguimos siendo los mismos. Naturalidad. Brevedad. ¿Qué quiero decir con brevedad? Que no hay que creer que por ser breve tu discurso va a ser menos importante. La excelencia, y esto lo recalcamos muchísimo en el instituto, la excelencia no está en la cantidad, sino en la calidad de las palabras que componen tu mensaje. Y el último de la trilogía que di recién es la vehemencia. Hablé de naturalidad, hablé de brevedad y la vehemencia. Bueno, un discurso vehemente es un discurso apasionado, con una expresión, yo diría, no verbal efusiva. Por momentos parece casi que una fuerza incontrolable, capaz de arrancar lágrimas, aplausos. Pero, sin duda, se trata de un estilo poderoso, fuerte, el tema de la vehemencia. El preferido de Cicerón y el que más célebres oradores ha dejado la historia, los oradores vehementes, ¿no? Con mucha vehemencia. Es un discurso visual, sonoro, impactante, capaz de mover las pasiones de un auditorio. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista del coaching, Begoña, esto de la naturalidad, esto de la brevedad, sobre todo esto de la vehemencia, que tiene mucho que ver con la personalidad también, ¿no? A ver, evidentemente coincido contigo. Es muy importante todos los aspectos que has dicho, pero antes de contestarte voy a ser un poco mala hoy. Hoy me he levantado con ese punto ¿Por de qué? ¿Qué voy a necesidad? ser un poco mala, voy a ser un poco mala, y ya que lo breve, si bueno, dos veces bueno, te voy a poner en una pequeña encrucijada, porque tú has dicho varios aspectos importantes a la hora de tener ese estilo como orador, y yo te voy a pedir que dejes de lado tu faceta ya de coach en oratoria y que te remontes cuando no sabías ni te dedicabas a esto. Las primeras veces que tú escuchaste a un conferencista, a un orador, y dijiste, wow, esta persona me comunica, esta persona me llega. Por lo tanto, te pido que escojas una sola cualidad o habilidad
aquella que te hizo. tengo varias, pero No, no, si no, no, no. no, no, Tú has no, dicho no. brevedad. Voy a Por lo tanto, responder, de momento solo te pido una. Después, voy a ya verás para qué responder te a la esperas. consigna, voy a responder a la consigna y al desafío. Por eso digo, tengo varias, pero si tuviese que elegir una, diría empatía. Ujú. Empatía, porque la verdad que puede ser un gran orador, pero si no derrocha empatía, si no llega a la audiencia, es como que estamos perdiendo el tiempo, no sirve de nada. Hay que transmitir empatía, y transmitir empatía significa, como decía recién, transmitir emoción, entre otras cosas, ¿m? Ser agradable, transmitir emoción, y el que transmite emoción, el que habla desde el corazón, porque una persona empática habla desde el corazón, y entonces el que habla desde el corazón llega al corazón de quienes lo escuchan. De modo que si tuviese que definir una de las tantas palabras que me vienen ahora a la mente, diría empatía. Ya no sé si lo que dijo fue tan importante, si habló bien, si no habló bien, si fue tan profundo, pero la verdad que me cayó bien, que agradable, que simpático. Por lo tanto, empatía es uno de los pilares que nunca deben faltar en el estilo de un buen orador. ¿He respondido? Coincido, coincido. Si has respondido, coincido. Yo le añadiría tal vez, bueno, más o menos son semejantes, pero yo la primera vez que escuché, o las primeras veces que escuchaba alguna conferencia, algún orador, a mí lo que me llegaba y lo que yo quería como incorporar y aprender con H es el disfrutar. El que ¿Cuál? la persona, el disfrutar, el que Ah, la sí, persona claro, claro. que está explicándote el tema que sea, lo viva, lo sienta, que tenga esa pasión, ¿no? Y es algo que yo creo que enlaza con lo que tú comentabas de la empatía, que es lo que nos cautiva. Si la persona está disfrutando, el público vibra con ella. Claro, me sacaste eso es lo que estaba pensando en este momento. Si el público, si vos transmitís esa pasión, hablar con pasión, hablar con emoción, hablar desde el corazón, entonces hace que el discurso llegue, que el discurso trascienda, pero por sobre todas las cosas, esa palabra que dijiste que es muy importante, que la audiencia vibre. Eso es muy importante. Pero la audiencia nunca va a vibrar si primero no vibra el orador, ¿no? Claro. Claro. Y enlazando con otro de los aspectos fundamentales que trabajamos en el instituto, aquí para mí el lenguaje no verbal es clave. Y yo Claro. hay tres cosas o tres aspectos en los que me fijo siempre de un orador. Uno es el contacto visual. El otro es la sonrisa. Claro. Y en tercer lugar, las manos. ¿Qué hace con las manos? Para mí es muy importante. Esos tres es lo primero en lo que yo me fijo y es lo que hace que ese orador me atrape o no me atrape. Porque como tú decías, el discurso, evidentemente hemos ido a escuchar a esa persona, pero al final queda en un segundo plano. Es El que un discurso discurso, llegará, claro, pero un discurso es mucho más que una voz ex- impostada. Un discurso pone también en acción al cuerpo, que hace que todo el cuerpo se transforme en parte de la comunicación. Es fundamental. Bueno, ya ves, era muy difícil definir todo en una sola palabra, que es lo que más te atrapa, pero esto de cómo caminar el escenario, que es parte de la comunicación no verbal, cómo mover las manos, el contacto de ojos, las pausas, tantas cosas hacen para que un orador, todo eso forma parte del estilo del orador. Por eso si quienes nos están escuchando todavía no tienen un estilo, los desafiamos a que ya mismo empiecen a buscar cuál es tu estilo. Cuando hablas, ¿qué haces con las manos, como dice Begoña? ¿Qué haces con los ojos? ¿A dónde miras? ¿Arriba, abajo, al costado? ¿A dónde miras? ¿Qué haces con tus manos? ¿Cómo caminas el escenario? Tus pausas, haces pausas, no haces pausas, hablas rápido, no hablas rápido, el volumen de voz, ¿cómo es el volumen de voz? Bueno, todas esas cosas conforman el estilo de un orador. Todas esas cosas. Y hay que trabajarlo. Así como nadie nace sabiendo hablar, nadie nace con un traje puesto del estilo del orador. Eso lo tenemos que ir conformando, amoldando cada uno de nosotros, que son con las condiciones innatas que tenemos, pero también
con las condiciones adquiridas. Entonces, entre las condiciones innatas y las condiciones adquiridas, ahí vamos formando el estilo del orador. Exacto, eso es muy importante, ¿no? Lo que acabas de comentar, esta famosa frase de si el orador nace o el orador se hace. Y dejemos ya con lo que abríamos al menos mi intervención, ¿no? Esos mitos del introvertido no puede llegar a ser y el extrovertido es un gran comunicador. El guay del instituto, el popular o la popular, Sí. llegarán a ser un gran comunicador porque precisamente tienen esas habilidades. Pueden llegar a serlo, pero también pueden no serlo, en Esto, función de si se las potencia, si se las trabaja y se las pule. Es como, son un diamante en bruto, pero se tiene que pulir. exacto. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder llegar a ser ese orador que tanto deseamos. Dime, Eh, Norberto. ya ven, quienes nos están escuchando, ya ves que el estilo es algo muy importante que puede marcar la trayectoria de un orador. Por eso, a ti, que nos estás escuchando y en estos últimos segundos de nuestro podcast, te digo que si aún no tienes un estilo para hablar en público, te sugiero que trates de buscarlo, lo que te acababa de decir, sin dejar de lado tus cualidades y tu personalidad. Esto es muy importante, porque será tu marca personal ese estilo, la marca personal que te acompañará en cada presentación, ayudándote a destacarte, no solo por lo que dices, sino también por la forma en que lo dices. Creo que ese es el broche de oro a un episodio que ha sido muy interesante. Y como siempre, recordar a las personas que nos escuchan que podéis seguirnos en el LinkedIn del Instituto, Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, y también podéis hacernos llegar vuestras preguntas si queréis que hablemos de un tema concreto al correo del instituto, que lo encontraréis en la cajeta de descripción del episodio, pero que yo gustosamente os lo digo también, que es info@instituto de oratoria y coaching.com. Y por nuestra parte, nos despedimos hasta el siguiente episodio, ¿no, El Norberto? próximo podcast ha sido un gusto poder acompañarlos y, como siempre decimos, trabajar y crecer todos juntos en esto que es la oratoria y el coaching. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao.